Continuando con el estudio de los límites, ahora vamos a calcular límites para las funciones trigonométricas. Aquí hay dos fórmulas que ustedes tienen que saber. Deben saber que el límite, cuando x tiende a 0, de seno de x partido por x, eso es igual a 1. Esa es la primera fórmula que hay que saber. Ahora, x es un ángulo, en este caso es un ángulo, y aquí está como número. Cuando se trabajan los ángulos y números, tienen que estar en radianes. O sea, x es un ángulo pero medido en radianes. Entonces, si el ángulo está en radianes, yo reemplazo. Onda, 0 de 1 partido por 1, 0 de 0,5 partido por 0,5, 0 de 0,1 partido por 0,1, seno de 0,0001 partido por 0,0001. Si yo me voy acercando al 0, esta expresión tiende al 1. Y la segunda fórmula es límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno x partido por x, eso va a dar 0. Entonces, cuando estamos calculando límites trigonométricos, tenemos que buscar que aparezca alguna de estas fórmulas para poder reemplazarlas por 1 o por 0. Esa es la idea. Entonces, si vamos al número 25, nos podemos dar cuenta que aquí nos conviene tener 11x, que no está, pero lo podemos amplificar por 11. Entonces, al amplificarlo por 11, esta expresión quedaría así. Límite cuando x tiende a 0. Este 11 lo podemos tirar afuera multiplicando al resultado del límite, y este 11 lo podemos acomodar acá y me queda seno de 11x dividido por 11x. Entonces, si x tiende a 0, 11x también tiende a 0. Por lo tanto, esto se puede reemplazar por esto. Entonces, vamos a decir que todo esto es 1 por 11. Entonces, el resultado es 11. Ese es el límite de esa función trigonométrica. En este caso, x tiende a pi. Y eso no lo hace indeterminado, porque esto es 1 menos pi. Esto nunca va a ser 0. Y si repasamos pi aquí, coseno de pi, coseno de 180, coseno de 180 vale menos 1. Por lo tanto, en este caso no tenemos que hacer ningún trabajo algebraico, simplemente tenemos que evaluar. Entonces esto sería coseno de pi, porque x tiende a 180, partido por 1 menos pi. Y coseno de 180 vale menos 1, entonces el resultado sería menos 1 partido por 1 menos pi. Este menos lo podemos trasladar aquí abajo y entonces el resultado va a ser 1 partido por, cambiar los signos acá, pi menos 1, que sería el límite de esa función. No siempre es necesario hacer el trabajo algebraico. El trabajo algebraico se hace cuando al reemplazar me da 0 dividido en 0, infinito partido en infinito. Ahí tenemos que hacer el trabajo algebraico. Acá tenemos el límite de tangente al cuadrado de x partido por 1 menos coseno x. Si reemplazamos el 0, la tangente de 0 es 0, y coseno de 0, 1 menos 1, 0, tenemos que trabajar algebraicamente porque se indetermina. Ya, y podemos reemplazar la tangente por seno cuadrado. Recuerden que siempre trabajamos mayoritariamente todo en función del seno y coseno. Entonces, vamos a cambiar la tangente por seno y coseno. Entonces, esto sería así. Esta tangente cuadrada es seno al cuadrado de x partido por el coseno al cuadrado de x. Este lo mantenemos tal cual, 1 menos coseno x. Ya. Ahora tenemos una división de fracciones. Esta es una fracción que está dividida por esta otra fracción que está partida en 1. Y eso es la primera por la segunda invertida. Entonces lo podemos escribir así. Límite cuando x tiende a 0 de la primera fracción, que es seno cuadrado x partido por coseno cuadrado x, por este invertido, 1 partido por 1 menos coseno x. Ya, y si reemplazamos, coseno de 0 es 1, aquí no hay problema, pero aquí es 1 menos 1, se me sigue indeterminando. Tenemos que eliminar esta expresión. Y aquí, con la cambiarlo todo, podemos reemplazar el seno cuadrado por 1 menos coseno cuadrado, porque nosotros sabemos que seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1. Y de ahí despejamos, ¿ves? Seno al cuadrado de x es igual a 1 menos coseno cuadrado de x, que la hemos llamado la cámbialo todo porque nos sirve para cambiar todo. Entonces, límite
cuando x tiende a 0. Y en vez de seno cuadrado colocamos 1 menos coseno cuadrado. Ahí. Este lo mantenemos. 1 menos coseno x. Y esto es una suma por diferencia. Entonces lo podemos escribir. Límite cuando x tiende a 0 de 1 más coseno por 1 menos coseno. Dividido por coseno cuadrado. Por 1 partido por 1 menos coseno. Y ahora aquí podemos simplificar, ¿ves? Ahí sí. Y ahora si reemplazamos el 0, esto da 1, 2, se puede calcular. Entonces, coseno de 0, 1, más 1, 2. En el numerador me da 2. En el denominador, coseno de 0, 1 al cuadrado, 1. Y 2 dividido por 1, 2 sería la respuesta a ese límite. En este límite se asemeja bastante a la fórmula del coseno, solo que era coseno menos 1 partido por x. Entonces uno podría decir, esto lo puedo escribir como 1 menos coseno x partido por x, y ahí me sirve, pero me queda por 1 partido en x. Y esto es 1 dividido en 0, y eso no existe. O sea, nuevamente me hace indeterminado, no puedo calcular ese resultado. Entonces ahí me doy cuenta que con el coseno no puedo trabajar. Entonces, volvemos atrás y ahora probamos con el seno. Y para que aparezca el seno, tendríamos que amplificar primero esto por 1 más coseno x. Para que aparezca, la cambiarlo todo. 1 más coseno x. Entonces al hacer eso me quedaría límite cuando x tiende a 0 de, y aquí multiplicamos y nos da 1 menos coseno cuadrado x, que es seno cuadrado de x, y abajo me queda x cuadrado factor de 1 más coseno x. Esto lo podemos factorizar. No, perdón, lo cambiamos por seno. Seno cuadrado. Entonces límite cuando x tiende a 0 de seno al cuadrado de x partido por x cuadrado 1 más coseno x. Y ahora esta expresión la podemos acomodar a nuestra conveniencia. Podemos separar esto así. Límite cuando x tiende a 0 de seno de x partido por x al cuadrado. ¿Ves? Ahí está, seno cuadrado, x cuadrado. El límite no se eleva al cuadrado porque el límite es el resultado de esta expresión. Entonces sería seno al cuadrado de x, x cuadrado. Y por 1 partido por el límite cuando x tiende a 0 de 1 más coseno x. ¿Ves? Entonces, el seno cuadrado de x partido de x cuadrado está aquí. Y el 1 más coseno de x está acá. Entonces ahora lo podemos evaluar. Sabemos que esto es 1. Entonces quedaría 1 al cuadrado por 1 partido por. Si el coseno de 0 vale 1, más 1, 2 partido por 2. Y si desarrollamos esa multiplicación, sería 1/2 la respuesta a ese límite. Vamos a ir ahora con este límite. Límite cuando x tiende a pi de toda esta expresión. A ver, aquí nos podemos dar cuenta que si reemplazamos pi y acá pi, no hay problema porque coseno de pi es menos 1. Así que se puede calcular eso. Pero si reemplazamos pi acá, no se puede porque da seno de 0, que es 0, y arriba también me da 0. Entonces vamos a separar en dos límites. Vamos a decir que esto es límite cuando x tiende a pi de esta expresión, más límite cuando x tiende a pi de esta expresión. Aquí podemos factorizar por 2. 2 factor de x menos pi partido por seno de x menos pi. Entonces, aquí en esta parte no es problema, porque esto sería pi partido por coseno de pi, que es menos 1. Por lo tanto, esto me da menos pi, esta parte. Nos concentramos acá. Y aquí vemos el seno partido por x menos pi, pero está escrito de una manera diferente. Entonces podemos reescribir esto de la siguiente manera. Podemos poner 2 dividido por el límite cuando x tiende a pi de seno de x menos pi dividido por x menos pi.
porque ahí tendríamos una división de fracciones, se multiplica invertida, sería lo mismo que tenemos arriba, y ahí está la expresión que a nosotros nos interesa. El problema aquí es que esto no tiende a cero, porque el teorema dice cuando tiende a cero. Pero fíjense ustedes que x tiende a pi, entonces nosotros sabemos que podemos decir que sea alfa, un ángulo cualquiera, igual a x menos pi, a este. Entonces, si x tiende a pi, eso implica que alfa tiende a 0, porque pi menos pi, 0. Entonces esto lo podemos cambiar, hacer un cambio de variable y nos quedaría así. 2 partido por límite, cuando alfa tiende a 0, de seno de alfa partido por alfa. ¿Ve? Porque si yo llamo alfa a x menos pi, ahí está. Ahí está. Si x tiende a pi, sabemos que alfa tiende a 0. Entonces, en vez de poner x tiende a pi, ponemos alfa tiende a 0. Y sabemos que esto vale 1. Entonces, esto lo podemos reemplazar por 1. Por lo tanto, me quedaría el resultado menos pi más 2. O mejor, 2 menos pi. Y ese sería el límite de esa función. A ver, aquí tenemos un límite con funciones compuestas. Uno se podría entusiasmar aquí, trabajar los ángulos dobles, usar fórmulas, va a llegar al resultado. Pero no perdamos de vista la fórmula seno x partido x, que tiende a 1, y coseno x menos 1 partido x, que tiende a 0. Entonces, si yo acá pienso de esa fórmula, puedo darme cuenta que este seno x lo puedo agrupar con una de estas x, y este seno de 5x lo puedo agrupar con la otra x. Y este coseno de x lo podemos dejar solo porque coseno de 0 vale 1, no se indetermina. Por lo tanto, vamos a escribir esta misma expresión de la siguiente manera. Vamos a separar en tres límites. Límite cuando x tiende a 0, de 2, seno x partido x, por límite cuando x tiende a 0, de coseno de x, y por límite cuando x tiende a 0, de seno de 5x partido por x. Ahí está, ¿ves? 2 seno x, coseno x, seno 5x, que es lo que está en el numerador, partido x por x cuadrado, que es lo que está en el denominador. Y entonces sabemos que esto tiende a 1. Al sacar el 2, ¿no es cierto? Esto es 1 por 2, esto me va a dar 2. Coseno de 0 sabemos que es 1. Pero acá no sabemos el valor, porque necesitamos 5x. Entonces este es el único que vamos a tener que calcular y para eso lo vamos a amplificar por 5. Entonces al hacer la amplificación por 5 quedaría 5 por el límite cuando x tiende a 0 de seno 5x partido por 5x. Entonces este 5 está aquí afuera, este 5 lo multiplica la x y ahí está la expresión que me interesa. Sabemos que todo esto tiende a 1 por 5, 5. Por lo tanto, la respuesta sería 2 por 1 por 5, 10. Ese sería el límite de esa expresión. 3. En el ejercicio 31 tenemos límite cuando t tiende a 0 de esta expresión donde tenemos secante. Entonces la secante la vamos a cambiar inmediatamente por coseno. Entonces esto quedaría límite cuando t tiende a 0 de 4t más seno de 3t dividido por t, y como la secante 1 partido por coseno de t. Y ahora tenemos, esta es una fracción que está dividiendo, por lo tanto pasaría multiplicando a la inversa, y podemos separarla en dos sumas, para que nos sea más fácil trabajar. Entonces tenemos que el límite cuando t tiende a 0, y sería 4t por coseno de t partido por t. Simplificamos t y podemos calcular porque coseno de 0, 1. Y 1 por 4, 4. Entonces esta expresión nos daría 4. Más límite cuando t tiende a 0 del seno de 3t multiplicado por el coseno de t. Seno de 3t multiplicado por el coseno de t partido por t.
Aquí aparece la expresión seno 3t partido t. Podemos amplificarla por 3 y podemos hacer que tienda a 1. Y esta la podemos separar de nuevo. Entonces esto la podemos amplificar por 3. Y nos quedaría así. Y la vamos a separar al mismo tiempo. Entonces me quedaría 3 por el límite cuando t tiende a 0 de seno de 3t partido por 3t. ¿Ves? Este 3 es el que queda acá, este 3 es el que queda acá. Y todo esto tiende a 1 por el límite cuando t tiende a 0 del coseno de t. Y ya dijimos que coseno de 0 vale 1, así que esto también va a ser 1. Por lo tanto, el 4 que teníamos de la primera expresión, más 3 por 1 más 3, igual 7 sería el resultado.